Hola, esto es Semana 420, un programa donde cada 7 días revisamos los acontecimientos, las noticias que tienen que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Hoy es 420, es 20 de abril y cada año esta fecha se ha convertido en la celebración, la conmemoración de todo lo que tiene que ver con la planta. Y en la edición de hoy, 20 de abril de 2025, en lugar de revisar lo que ocurrió en los días anteriores, que se puede encontrar todo en el sitio industria420.com, ahí están los enlaces, las noticias más importantes, vamos a hablar durante los próximos 30 minutos o menos del estado actual del panorama de la planta en el mundo, qué está ocurriendo en distintas regiones del planeta, en todo lo que tiene que ver con la planta de cannabis. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, para Semana 420 2025. En muchos países en la actualidad están avanzando medidas regulatorias, leyes, tanto a favor de la legalización del acceso a la planta en sus múltiples modalidades, como en contra. También hay un resurgimiento del prohibicionismo en algunos puntos del planeta. Vamos a revisar el mapa general del mundo en este 2025 en lo que tiene que ver con la planta. Pero antes de comenzar con los casos por país, recordemos que la planta tiene 3 usos. La planta de cannabis tiene 3 usos. El uso medicinal, que es lo que tiene que ver con la salud, con utilizar los derivados de la planta para ayudar a pacientes que tienen algunos males, algunas enfermedades. El uso adulto, que algunas personas consideran que es el uso recreativo, son sinónimos, no es lo mismo, pero el uso recreativo es parte del uso adulto, que tiene que ver con el consumo de la planta por motivos de relajación, de salud mental, para dormir bien, para pasarla bien. De ahí viene el uso recreativo y el derecho al acceso a la planta con esos fines. Ese es el uso adulto. Y el uso industrial es todo lo que tiene que ver con los derivados de la planta, como fibras. La planta de cannabis en muchas de sus variedades es muy buena para las fibras, para hacer papel, para hacer todo tipo de materiales en una industria del hemp, el cáñamo. Vamos a hablar de eso, que también está creciendo y está enfrentando retos. Vamos por partes. El uso medicinal de la planta se refiere a la capacidad que tienen los cannabinoides para ayudar a las personas en algunas enfermedades, males. En 2025, al 420 de 2025, de acuerdo con los estados de Estados Unidos y otros países, así como la investigación clínica en muchas partes, los estados donde se ha legalizado la planta con fines medicinales, que son 39 estados de la Unión Americana, cuentan con un programa de acceso al cannabis medicinal. Además, la FDA también en el último año confirmó que sí hay evidencia clínica del beneficio de la planta, de los cannabinoides, en particular del CBD, del cannabidiol, así como el tetrahidrocannabinol, el THC, con fines clínicos para algunos tratamientos. Por ejemplo, el dolor crónico,
epilepsia refractaria es una eh, de las enfermedades, males que claramente la planta, los cannabinoides, el CBD llevan beneficios. Evita náuseas y vómitos a personas con cáncer que están en quimioterapias. Hasta este año 2025 no hay evidencia científica de que la planta o algunos derivados tengan alguna capacidad de curar ningún tipo de cáncer. No hay. Pero ayudan a las personas que están en quimioterapia, porque la quimioterapia provoca náuseas y vómito, y el consumo de la planta, los cannabinoides, justo les ayudan a evitar esas náuseas y ese malestar, además de que el hambre les provoca hambre a los pacientes de cáncer. También el síndrome de estrés postraumático, ansiedad, algunos tipos de trastornos. Entonces sí hay cada vez un cuadro mayor de enfermedades o de personas que están recibiendo tratamientos por enfermedades que reciben beneficios de la planta con fines medicinales, especialmente el CBD o el THC en bajas cantidades. Ayuda a los pacientes de todo el mundo. En todo el mundo hay pacientes que en ese momento, tanto pacientes como sus cuidadoras, sus cuidadores, porque muchos de esos pacientes son niños, son menores de edad, sus cuidadores, sus padres de familia están luchando día con día para obtener el acceso a derivados de la planta de uso clínico farmacéutico. En algunos mercados está disponible, como Colombia, en Brasil está entrando este tipo de disponibilidad. En México recientemente ocurrió un caso de la primera importación de cannabidiol, de CBD de grado farmacéutico para un niño con epilepsia, una persona con epilepsia, no es un niño, es una persona con epilepsia, a través del sistema de salud pública, del IMSS. Entonces, ahora en 2025 hay un reconocimiento mayor a los beneficios que tiene la planta en su uso medicinal. También recordemos que lo que se refiere al uso de la planta, no solo se trata de extraer el cannabidiol, el CBD, o separarlos. Unas investigaciones del profesor Rafael Mechulam y su equipo indican que para que los cannabinoides funcionen medicinalmente necesitan actuar en conjunto, es decir, en un efecto séquito. El entourage effect se llama, que es la suma de los cannabinoides, CBD y otros cannabinoides menores, incluyendo THC en ciertas cantidades, en conjunto, no aislados, es cuando tienen un efecto terapéutico clínico considerable. De eso se trata el efecto entourage. También en el asunto del cannabis medicinal 2025 es también evidente de que así como hay beneficios, también hay riesgos asociados a la planta. No es una planta inocua. Puede generar algunos trastornos en ciertas personas, puede chocar con otros medicamentos, especialmente con los opiáceos, los opioides, porque afectan a los mismos receptores. Entonces no es una planta que se puede considerar inocua, es decir, sí puede causar daño a algunos tipos de personas que tienen predisposición genética, o casos de abuso, especialmente de concentrados, algo que se está dando en los estados de aquí de Estados Unidos, donde es legal el uso adulto. Está ocurriendo un incremento en los casos de síndrome de hiperémesis cannabinoide, que básicamente se funde el sistema cannabinoide y las personas por tanto consumir concentrados de altos en THC
sufren ataques de náusea y vómito y prácticamente se vuelven alérgicos al THC y a los cannabinoides. Ocurre por el abuso en el consumo. O sea, si hay riesgos de dependencia, ¿sí? Similar a la que genera la cafeína, en el sentido no tan grave como la adicción, que sí es adicción a la nicotina o al alcohol. La planta genera dependencia, también está quedando mostrado que hay una gran diferencia entre dependencia y adicción. También se están incrementando en el mundo los casos de intoxicación relacionados con personas que comen, especialmente menores de edad, eh, comen gomitas con THC que sacan de la casa de sus padres, de sus casas, le roban a sus padres, o adultos irresponsables les hacen llegar este tipo de productos a menores de edad, y son comunes ver reportes en el mundo y se les hace mucha difusión a casos de grupos de adolescentes que se intoxican, un grupo de adolescentes que se intoxican por consumir THC y muestran ansiedad, todo eso. Lo que llama la atención es que hasta el momento en todos esos casos no ha habido un solo caso, una sola fatalidad. Todos esos menores que consumieron no deberían estar consumiendo, o por obvias razones. También están bien los menores, pero los menores de edad hay que hablar con ellos sobre el riesgo en el consumo para ellos. Es que interfiere con el desarrollo del cuerpo, del organismo. Los expertos clínicos aseguran que el consumo prolongado en personas menores de 23 años de edad, algunos dicen las 25, cuando ya el cuerpo termina de desarrollarse, sufren afectaciones por el consumo de la planta, especialmente si se hace desde muy edad temprana y durante la adolescencia. El consumo puede tener efectos, no en todos, pero sí existen evidencias de que hay efectos en el desarrollo, en particular de asuntos que tienen que ver con la reacción, ¿ya? Con reaccionar, y también por eso ese hablar lento y todo eso de muchas personas desde su adolescencia de consumo es porque afecta en el desarrollo del organismo, la planta. Por eso no se recomienda el uso en personas de menores de 25 años, el uso adulto, a menos de que sea uso medicinal. ¿Cuál es la diferencia entre el uso adulto y el uso medicinal? El uso adulto se refiere a la decisión responsable de un adulto de consumir una sustancia, ¿ya? Esto puede ser con fines recreativos, por eso también se le asocia con el uso recreativo, pero al igual que con otras sustancias controladas o semicontroladas, como el alcohol, etcétera, no siempre la planta y los cannabinoides no siempre se consumen para divertirse, para reírse. Así como hay personas que se toman una cerveza, un vaso de vino después de un día pesado en el trabajo para relajarse, para dormir bien, o consumen otro tipo de sustancia. Otros adultos también utilizan la planta de cannabis con esta misma modalidad, que no necesariamente es recreativo, vaya, es el uso adulto y responsable de la planta con fines de relajación, como un remedio casero. Hay personas que lo usan para dormir bien, etcétera. Ese es el uso adulto. El uso industrial en este momento, el hemp, es, como mencionaba hace rato, son todas las variedades de las que se pueda extraer fibras, otros elementos que no tienen que ver con los psicoactivos, con los cannabinoides.
También en este momento está incrementándose el uso veterinario de la planta, especialmente del CBD, para algunos tratamientos con animales. Al mismo tiempo se están prohibiendo, hay una tendencia de la prohibición de cannabinoides semisintéticos. Los cannabinoides semisintéticos son eh, productos, subproductos de la planta como el delta 8, THC, o el HHC, que se obtienen generalmente, no es generalizando, es el hemp, le extraen CBD del hemp cannabidiol y ese aislado de CBD lo someten a un proceso químico, una transformación que produce delta 8 o que produce HHC, hexahidrocannabinol, que son psicoactivos, son semisintéticos porque sí existen en la planta, pero en cantidades mínimas, no tanto como para no tantas cantidades como el THC o el CBD o el CBN. Entonces, la legalización del hemp en Estados Unidos en 2018 llevó a un exceso de producción de CBD y los productores se pusieron creativos y se generó todo un mercado gris en años recientes de psicoactivos derivados del hemp, del cáñamo, que hay una tendencia a la prohibición de los mismos. Eso es lo que estamos viendo en los últimos meses y parece que esa tendencia va a continuar. De hecho, la ONU, semanas atrás, el Consejo, el área de narcóticos de la ONU, la Comisión de Estupefacientes, prohibió, o sea, colocó al HHC, uno de estos cannabinoides semisintéticos obtenidos a partir del CBD, en la lista de sustancias controladas de la Convención de Estupefacientes de 1971. Esto quiere decir que los 184 países miembros de la ONU tienen que prohibirlo. ¿Ya? Entonces hay una tendencia a la prohibición de los semisintéticos. Recordemos que de dónde viene esto del hemp, del cáñamo. Es la misma planta. En todos estos casos, uso medicinal, uso adulto, uso industrial, es la misma planta, la planta de cannabis sativa L, que tiene múltiples variedades, tantas como o más actualmente tal vez que el maíz. Así es la magnitud. Las variedades bajas en THC, así se han catalogado, las que tienen, dependiendo del país, aquí en Estados Unidos es las variedades que tienen hasta o menos de 0.3% de THC, son llamadas hemp, cáñamo. En otros países la definición del cáñamo, del hemp, son todas las variedades de la planta de cannabis que tienen hasta 1%. La diferencia es que de ese porcentaje, hasta el 1%, incluso si fuera legal hasta el 2%, casi no tienen psicoactivos, aunque se pueden extraer, así como se extraen del CBD. Las plantas que están como en el porcentaje de 1 o 2, son muy buenas para las fibras. Entonces, por eso la importancia de la legalización del hemp con fines industriales. En Estados Unidos, todas las variedades de cannabis, es decir, el hemp, el cáñamo, las variedades con menos de 0.3% de THC son legales a nivel federal, a diferencia de las otras variedades que se consideran, que se les llama marihuana, las que son altas en THC. Es la misma planta con diferentes nombres. Altas en THC, marihuana, así es como el estándar y es la que está prohibida a nivel federal. Está en la lista de sustancias controladas de la DEA en Estados Unidos. El hemp, el cáñamo, las variedades bajas en THC son legales desde 2018. Y está ocurriendo un fenómeno alrededor de esto. Vamos a hablar un poco de los datos rápidamente de Estados Unidos y algunos otros países. En este 2025, 4/20 del 2025. En este momento, 4/20/2025, en Estados Unidos hay 24 estados que han legalizado el uso adulto.
39 estados el uso medicinal. El hemp, como mencionaba hace rato, todas las variedades de cannabis, todas las plantas de cannabis con hasta 0.3% son legales en Estados Unidos. Ahora se están prohibiendo a nivel estatal. Está descriminalizada en 31 estados y en los últimos meses se legalizó recientemente en Ohio, que fue el estado 24. Está en proceso un asunto legal que se llama la reclasificación de la planta. Durante la administración del presidente Biden comenzó un proceso para mover la planta de cannabis, la marihuana como tal, de la lista de sustancias controladas de la lista 1 de la DEA a la 3. Y esto en general lo único que va a provocar es que las compañías productoras que ya cultivan cannabis de uso adulto en Estados Unidos tengan acceso al sistema bancario, porque no lo tienen ahorita porque trabajan con una sustancia controlada, tampoco pueden deducir costos, etcétera. Es a los únicos que va a beneficiar en general. Y está atoradísimo. Cambió el gobierno, ahora está el presidente Trump otra vez en la Casa Blanca. No ha habido ninguna señal de que vaya a ocurrir algo en materia de la planta a corto plazo. El gobierno está ocupado en otros temas. Entonces, esa es la situación. Por supuesto que las compañías se vieron afectadas se están viendo afectadas por las nuevas políticas del presidente Trump. Las compañías de la planta, que por cierto cotizan en el mercado bursátil, pero no en el de Estados Unidos, sino en el de Canadá. ¿Por qué? Pues porque están trabajando con una sustancia controlada, no pueden cotizar en la Nasdaq. Las compañías que venden cannabis en los estados, la mayoría multiestatales, pero sí en Canadá, porque en Canadá es legal el uso de la planta y pueden las compañías listar allí. Entonces estas compañías se vieron afectadas, por supuesto, por la guerra comercial que está ocurriendo entre Estados Unidos y China. Habrá un impacto, por supuesto. Gran parte de la maquinaria de la que depende la industria del cannabis en Estados Unidos se fabrica en China. Entonces, al igual que muchas otras industrias, si la administración Trump insiste con el cambio de modelo económico y cerrar el comercio con China para fomentar la industria interna, la reindustrialización del país, va a sufrir el mismo impacto que todas las industrias del sector del cannabis. En lo que se refiere al hemp en Estados Unidos, está ocurriendo a niveles en los estados, está ocurriendo una guerra contra el hemp, contra el cáñamo. Legal a nivel federal, pero en algunos estados, en algunas partes, los políticos lo ven como un descontrol, porque todos estos productos que se denominan THCA, que son las variedades de hemp con el THC, en muchos casos, por ejemplo, extraen el THC de ese hemp y lo ponen en gomitas de hemp, de cáñamo. Entonces hay toda una industria, compite de alguna manera con las de uso adulto, aunque no venden nada tan potente como el cannabis de uso adulto en general. Pero hay toda una disrupción en ese momento entre el hemp y la planta. Hay una especie de división. En algunos estados en California se prohibió en meses atrás. En otros estados hay intentos de que ocurra, Illinois, Florida, de que se prohíba la venta de productos de hemp. Al mismo tiempo está incrementándose la venta de bebidas de THC, de este hemp. En bebidas, y se está comercializando como alternativas a las bebidas alcohólicas. Es en general el panorama en Estados Unidos. No hay hasta el momento una propuesta clara del presidente de la administración Trump si va a ocurrir algún cambio. Tal vez en el Congreso podría surgir algo, aunque difícilmente, porque está paralizado desde hace mucho tiempo el Congreso en Washington. En otros países, rápidamente, que ha estado pasando en general, en Italia, un decreto a principios de abril de 2025, básicamente
prohibió la producción de cáñamo y hemp con fines industriales. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, guerra contra el hemp, o sea, prohibiendo cualquier producción, venta, importación de flores de cáñamo, incluyendo aquellas con bajo contenido de THC, sin importar la cantidad. En Europa, también en Alemania, cumplió un año, está cumpliendo un año en esos días, la legalización de la descriminalización, la legalización del uso adulto. Recordemos que comenzó meses atrás, en 2024, una nueva regulación en torno a la planta. Los alemanes tienen derecho de posesión y cultivo en casas. También se creó el concepto de asociaciones de cultivo. No se creó un sistema de dispensarios de cannabis como en Estados Unidos, y recientemente cambió el gobierno y habrá una reformulación de la legalización en Alemania. También sus vecinos, República Checa, que ahora se llaman Chequia, están actualizando sus leyes en torno al hemp, el cáñamo, el cannabis medicinal. En Luxemburgo, Malta, son de los países que previamente habían legalizado, están afinando en sus modelos regulatorios. Suiza expandió un programa piloto para ofrecer accesos de uso adulto a ciertas personas que cumplan con ciertos requisitos en Suiza. En Europa en general hay hay como bandos de países, ¿no? Unos que son como los más avanzados en lo que es la legalización o el acceso a la planta en sus distintos usos: industrial, medicinal o de uso adulto. Alemania, Malta, Luxemburgo, Suiza. Países Bajos está tratando de cambiar el modelo de los coffee shops para que distribuyan, comercialicen planta con trazabilidad. Se quejan mucho las autoridades y la sociedad, algunas partes de la sociedad de Ámsterdam, que los coffee shops se han convertido como en puntos de atracción a grupos de crimen organizado. Entonces quieren establecer mayores regulaciones. En otras partes del mundo, un caso importante: Ucrania, meses atrás, concretó la legalización del uso medicinal. Y este es un caso interesante porque lo hace en medio de un conflicto bélico con Rusia, durante la guerra con Rusia, que tiene un pronóstico reservado del futuro de ese conflicto hasta el momento, en este 4/20/2025, porque la administración de Trump no tiene el mismo interés que la administración Biden en Ucrania. Pero Ucrania recientemente legalizó el cannabis medicinal. Entonces está creándose una industria del hemp, del cáñamo y del cannabis medicinal para algunos padecimientos en Ucrania. Una legalización en medio de la guerra. Por eso llama la atención ese caso en particular. En África, en Sudáfrica, el que descriminalizó el uso adulto el año pasado, hubo un intento del gobierno de prohibir el uso de derivados del hemp, del cáñamo, en cosméticos y en alimentos, pero al final el gobierno dio para atrás porque hubo un backslash. La respuesta fue que no tenía sentido regresar a un modelo prohibicionista en torno al cáñamo y los productos derivados para comercializarlos en el país. En Sudáfrica lo ven como una oportunidad económica, el cáñamo. En otros países de África donde están ocurriendo cosas es Kenia, Malawi, Zambia. Zambia legalizó el cultivo de cáñamo incluso para exportación. Marruecos también está actuando se está tratando de legalizar
industria, la cultura ancestral de la producción de hachís en Marruecos. Históricamente ha sido el proveedor de hachís, que es una resina extraída de, la, de los tricomas secos de la flor de la planta. Hay documentales muy interesantes sobre cómo se produce hachís en Marruecos. Entonces el gobierno, ahí tienen una monarquía, está tratando de legalizarlo, de meterlos a un sistema. Es interesante lo que ocurre en Marruecos. En Tailandia se está convirtiendo en el centro de la planta en Asia. Legalizó, descriminalizó el hemp, el cáñamo, y esto abría la puerta a un libertinaje en torno al uso adulto y el acceso. Legalmente es solo legal. Legalmente es solo se puede vender el cáñamo hemp, o sea, variedades bajas en THC, pero cómo se controla eso en un mercado como el tailandés. También se está convirtiendo en un foco de exportación ilegal de cannabis a otros puntos de Europa, Tailandia, a puntos de Europa y de otros puntos de Asia. Japón recientemente estableció medidas durísimas contra el CBD o contra los derivados de la planta. O sea, prácticamente están prohibiendo los derivados del CBD porque exigen 0% de THC estricto. Entonces fue un duro golpe para la industria del CBD en Japón. En Latinoamérica están ocurriendo cosas interesantes. En Panamá, por supuesto, que están legalizando el uso medicinal industrial de la planta. Centroamérica avanzando. Costa Rica también poco a poco va avanzando en su regulación de la legalización del hemp, del cáñamo. En tanto Panamá como Costa Rica consideran la definición del cáñamo con hasta 1% de THC, las variedades que son el hemp, el cáñamo, la definición. Eso ofrece de inicio ventajas comerciales contra el hemp, que solo es del 0.3%. En Paraguay, donde el uso industrial es legal, estamos por ver pronto un intento de legalizar el uso adulto. Hay grupos industriales que tienen interés en producir flor de cannabis de alta calidad en Paraguay y exportarla a Brasil, tanto para el mercado medicinal como el uso adulto interno. En Uruguay, ya que fue el primer país en legalizar el uso adulto a nivel federal, ya hace una década, más de una década, cuando el presidente Mujica legalizó la marihuana, el cannabis. Recientemente hubo cambio de gobierno y cambió la persona que estará a cargo del instituto regulatorio. El debate ahorita en Uruguay es si le dan acceso a la planta a los turistas o no, si puede ser un detonador del turismo en Uruguay. En México no ha habido mayor cambio en lo que se refiere a regulación y legalización. Existe una especie de vacío legal en lo que tiene que ver con el hemp y el cáñamo, que es legal porque de hecho existe un reglamento del uso medicinal de cannabis publicado durante la administración del presidente López Obrador, pero básicamente es letra muerta. Y en el asunto del uso adulto, es un derecho de los mexicanos en la posesión, el consumo, pero para ejercerlo no hay los mecanismos legales para hacerlo bien. Entonces por eso se recurren a los amparos, etcétera. La situación en México no se ve que vaya a cambiar pronto. Podría haber una sorpresa una vez que avance el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tal vez si se deslinda de la visión prohibicionista que tenía el presidente López Obrador, puede haber un cambio, si no, no. En Brasil también hay avances en materia de derechos y al acceso a la planta con fines medicinales y descriminalización. La Suprema Corte recientemente ha votado a favor. Colombia, que cuenta con un programa de
legal de cannabis, de fines medicinales, el propio presidente Petro, Gustavo Petro, dijo recientemente que es hora de legalizar el uso adulto, porque pues no tiene sentido el que sea ilegal. De hecho está descriminalizado desde hace mucho tiempo la posesión pequeñas cantidades, posesión simple en Colombia, pero no existen los mecanismos para crear una industria. Entonces es lo que podría cambiar en Colombia si el gobierno se pone las pilas, porque lo han hecho, lo han intentado durante los últimos años el Congreso. Hay grupos a favor de la legalización que lo han intentado una y otra vez y han ganado los prohibicionistas. Incluso la omisión del propio partido del presidente Gustavo Petro ha sido la responsable de que no se haya concretado la legalización. En Argentina es todo un caso porque recién el presidente Javier Milei se convirtió su gobierno se convirtió en un gobierno prohibicionista. Quieren destruir el programa, el ReproCan, un programa que legalizó el acceso al cannabis, la posesión, el cultivo, el derecho a tenerlo a personas con fines medicinales. El gobierno de Javier Milei, que es de derecha, considera que la gente abusa del programa y que lo hace con fines lúdicos. Entonces hay una guerra contra la planta por parte del gobierno federal en Argentina. En el Caribe están ocurriendo cosas interesantes en las Antillas, en Bermuda, en San Vicente de las Granadinas, están creando programas de legalización del cáñamo, del hemp. No, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, esta zona se está abriendo y podría convertirse en el futuro en un hub de producción de cáñamo, de hemp, con fines de exportación. En lo que se refiere a exportación, también la exportación y el tráfico ilegal continúan con todo y que se ha legalizado en muchas partes del mundo. La planta sigue siendo ilegal. El tráfico de flor de cannabis y sus derivados, con algunas excepciones recientes con fines de uso medicinal. Por ejemplo, Colombia puede exportar, Canadá también puede exportar, Alemania importa, es uno de los principales exportadores de cannabis, fines medicinales de flor seca. Pero en lo que se refiere a la ilegalidad de la planta, en Tailandia, mencionábamos, está convertido en un hub de exportación de marihuana, cannabis alto en THC a Europa, al UK, al Reino Unido, también de Estados Unidos al Reino Unido. De México cada vez hay más reportes de decomisos de grandes cantidades de la planta de marihuana mexicana con destino a la República Dominicana. Recordemos que ya la mota, como se le conoce en México, a la planta de la marihuana, ya no se exporta a Estados Unidos, ahora es al revés. Hay una exportación de productos de cannabis hechos en California, Arizona, se cruzan ilegalmente a México y se comercializan tan lejos como en la Riviera Maya o en la Ciudad de México. Existe toda una red de comercialización, de tráfico de cannabis que es legal en Estados Unidos, que se importa de manera ilegal a México. Es curioso cómo dio la vuelta el tráfico de la planta, pero se sigue produciendo marihuana con fines de exportación, sí, pero ya no a Estados Unidos, a República Dominicana. Al mismo tiempo, al interior de las ciudades, no solo de Latinoamérica, de todo el mundo, la policía continúa arrestando personas, arrestando gente por posesión simple, por sorprenderlo consumiendo motivos como motivo para extorsionar personas. Reportes en algunos países arrestan a hombres, mujeres, ancianos
por tener 5 o 6 plantas en su casa. Continúa la persecución hacia las personas en cantidades mínimas de cultivo o de posesión en el mundo. Es una realidad. También existen las organizaciones delictivas y también son muchos los decomisos, los secuestros, incautaciones, confiscaciones de invernaderos de alta tecnología, grandes inversiones para producir cannabis indoor para mercados ilegales. En Europa se da mucho esto. A nivel de Estados Unidos ocurre en el sentido de que se producen para venderse en estados que no corresponde. No se puede en Estados Unidos mover cannabis de un estado a otro. Es ilegal. Al mismo tiempo que esta criminalización de la posesión continúa, y la falta de legalización, la omisión gubernamental siguen en este 2025 hacia la planta, pero esto no detiene el activismo, no detiene a las organizaciones de pacientes, de cuidadoras, de cuidadores que buscan el acceso, no solo para ellos, para sus hijos, para sus personas queridas, a cannabinoides con fines medicinales a través de un marco legal. También lo hacen para abrirle la puerta a muchas otras personas que pueden verse beneficiadas por los cannabinoides. Entonces, la omisión gubernamental, la falta de legalización, de regulación, no ha detenido el activismo, no ha detenido a los pacientes, no ha detenido a los consumidores, no ha detenido a los emprendedores. Eso sigue vivo con todo, y que siempre se trata de una industria, un sector, cuando alguien quiere participar en materia económica o de acceso, en el que se refiere al activismo, acceso a los derechos. Es un camino cuesta arriba con este asunto de la planta de cannabis, que tiene cientos de nombres. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Ahora, de 2025 en adelante, el segundo lustro de esta década. El cambio cultural es real. El cambio cultural es real, no se trata de solo intereses económicos, que los que existen, intereses políticos, por supuesto que hay dentro de cada proceso de legalización, de regulación, así como al contrario, que es el prohibicionismo. Y en lo que se refiere al cambio cultural, también ha estado quedando claro que no se trata de un asunto de liberales, conservadores, republicanos, demócratas, izquierda, derecha, sino que el asunto de la planta y de qué hacer con el acceso, si debería ser legal o no, la división no es tanto política, sino generacional. Todos los estudios de sondeos de opinión indican que los adultos mayores de 45 años para arriba, pero especialmente los baby boomers, son quienes están en general en contra de cualquier intento de legalización. Y mientras más joven la población está más perceptiva, la generación más jóvenes, menores de 35 años, veinteañeros, es más perceptiva a la inutilidad de la guerra contra la planta. Solo ocurre con fines recaudatorios y punitivos por parte de los gobiernos. La percepción de los beneficios comprobados para pacientes y otras personas en el uso medicinal, para la salud, los beneficios que hay para la industria, para la economía de las comunidades, el desarrollo sostenible. También los jóvenes entienden un poco más los riesgos de los que hablamos, ¿no? El riesgo para la salud que puede haber, como dependencia, síndrome de hiperémesis cannabinoide,
la relación real que existe con enfermedades mentales por predisposición genética en la mayoría de los casos, que es una planta que ofrece beneficios pero no es inocua, que hay más daños en la criminalización, en el estigma alrededor de la planta, que en los efectos negativos de la planta en sí misma. Eso es más o menos de que va esto. Y ese es en general el estado el panorama de la planta en el mundo, que se está legalizando, dónde se está prohibiendo. Y el 420, recordemos que el 420 tiene sus orígenes, es una celebración que comenzó en la década, no comenzó como una celebración, comenzó con un grupo de adolescentes en California que se juntaban a las 4:20 de la tarde en la estatua de Luis Pasteur, ahí cerca de su high school, a darse un joint y a tener aventuras de adolescentes, fumarse un porro. Entonces empezaron a asociar la hora con la planta y el fumarse un gallo, darse un porro, un joint. ¿Cómo de ahí se volvió algo popular? Uno de los padres de uno de este grupo de adolescentes, que se decían llamar los Waldos, tenía contacto, relación con la banda The Grateful Dead. Entonces adoptaron el término también 420 como una clave para la planta, para darse un toque. Y esto creció entre los Deadheads en la década de los 70, pero se mantenía a muy baja escala. En la década de los 90, esto que estoy comentando, tal cual, fue publicado en el entonces relevante medio High Times, en torno a la planta, y esto popularizó la idea del 420 en general. Y al mismo tiempo, el 20 de abril, 420, aquí es muy común en Estados Unidos ese tipo de celebraciones, de otorgarle un número de 3 cifras a la fecha. Se convirtió en la fecha de la celebración de la cultura de la planta. Empezaron en los 90 a darse los primeros eventos. Ahora son multitudinarios, el que ocurre en San Francisco, en Hippie Hill, son los 90. Hoy hay eventos en todo el mundo, manifestaciones, gente luchando por el acceso, por los derechos, por la oportunidad de ser parte de una industria que está generándose a partir de un fenómeno cultural único, porque es la única planta que tiene estas características de prohibición, que es una droga, es una medicina, es una planta que sirve con fines industriales, es ilegal desde hace más de 100 años por un estigma que comenzó más o menos al empezar el siglo XX. Se endureció el prohibicionismo, se utilizó el prohibicionismo con fines políticos. La planta se asoció en Estados Unidos con fines racistas y de discriminación, especialmente en contra de mexicanos, durante la primera mitad del siglo pasado. Los efectos de todos esos asuntos continúan todavía en el estigma en nuestra sociedad. Y en este 420 es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de estar al tanto del cambio cultural que ocurre alrededor de esta planta de los 1000 nombres, Cannabis sativa. Y por último, pues les deseo un feliz 420 para quienes lo celebren, y los invito a que se informen, a que
obtengan, busquen crear conocimiento alrededor de la planta, sus múltiples intersecciones de nuestra sociedad, independientemente de cuál sea su eh, papel en la sociedad. La planta toca muchísimos aspectos, áreas de nuestras vidas. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Muchísimas gracias por su atención.